La representación política es la autoridad que recibe una persona elegida en su comunidad para defender los intereses comunes. Se explica así que desde concejales a presidentes de la República tienen esta responsabilidad. Pero, ¿qué nivel de protagonismo ha tenido Manabí en la historia del Ecuador? Principalmente al nivel ejecutivo. Denise Vélez nos hace un recuento. Luego de su emancipación del yugo español y de haber sido parte de la Gran Colombia, Ecuador se convirtió en república en 1830. Desde entonces a la fecha han gobernado 45 presidentes constitucionales, incluyendo al actual Lenín Moreno. La presencia de manabitas en Carondelet ha sido limitada a dos personajes entre finales del siglo XIX a inicios del siglo XX. El general Eloy Alfaro Delgado, nacido en Montecristi, quien fue presidente en dos periodos, de 1897 a 1901 y de 1906 a 1911. También, por dos ocasiones, el general Leonidas Plaza Gutiérrez, oriundo de Charapotó del Cantón Sucre, quien gobernó de 1901 a 1905 y de 1912 a 1916. En resumen, ha pasado más de un siglo sin que Manabí tenga a uno de sus hijos en la presidencia de Ecuador. En el contexto actual, donde la violencia militante parece ya no ser una opción, ¿cuál debe ser el camino para que provincias como Manabí alcancen un real protagonismo político a nivel nacional, abogado? Mire, yo creo que primero tenemos nosotros que, de alguna manera, mirar la realidad política de la provincia de Manabí, que no quiero herir susceptibilidades, pero no necesariamente ha sido la que requiere la provincia en función de que nosotros nos podamos insertar en las grandes decisiones nacionales. Y eso es básicamente porque los manabitas, ¿verdad?, la clase política de Manabí, no necesariamente se ha identificado con un frente y con una visión que de alguna manera pueda unir, ¿no es cierto?, la visión de los sectores productivos, la visión de los sectores sociales y la visión de los diferentes sectores de Manabí para que juntos seamos capaces de poder defender los grandes intereses de la provincia de Manabí. El problema no radica en que no hayamos tenido políticos, es que creo desde mi lectura que la gran mayoría de políticos, con muy pocas excepciones en la provincia de Manabí, de alguna manera han estado viendo para sus intereses particulares más que para los intereses provinciales o corporativos de la provincia. Entonces, mientras nosotros no seamos capaces de aglutinarnos y hacer un gran frente desde la provincia de Manabí, sectores productivos, sectores sociales, sectores políticos, como sucede en Quito y Guayaquil, nunca jamás vamos a ser parte de las grandes decisiones nacionales. Me temo que el mayor interés político que efectivamente nos tienen fuera, básicamente es en tema o en momento de elecciones, porque Manabí, como sabemos, en este último tiempo ha sido el dirimente para poder poner presidentes, pero una vez que se logran esos objetivos desde fuera, simplemente nos abandonan y nuestros políticos no defienden esa posición. Doctor, ¿coincide usted en esto? ¿No ha habido una articulación de visiones entre el sector político y el resto de sectores de la provincia? En ese centenario post Plaza Gutiérrez, el gran problema fue el centralismo que hubo. La política nuestra siempre fue la desconcentración y la descentralización, a tal punto que se llegó a hablar en cierta época de la autonomía manabita. El liderazgo manabita. Para mí hay dos cosas fundamentales en un liderazgo en la provincia. Primero, código de ética. Eso para mí es fundamental. Código de ética. Hoy por hoy, el representante provincial está señalado por actos de corrupción. ¿Dónde está el código de ética? Y obviamente conocimiento. En estas circunstancias, si tenemos políticos mal elegidos, porque una cosa que le quiero decir, en Manabí hubo 180,000 votos fantasmas en un crimen de lesa patria. Por lo tanto, los asambleístas no son legítimos. Con esos antecedentes y teniendo un prefecto provincial señalado y cuestionado, ¿de qué liderazgo podemos hablar? Si nuestros últimos políticos fueron reptantes y rastreros frente al poder omnímodo
del cleptómano. Mencionaba hace poco el abogado Herrera de que Manabí ha quedado relegado simplemente como una gran masa de votos, 1.2 millones de votos para ser puntualmente. ¿Es este el único peso político o la única relevancia política que tiene Manabí en el escenario nacional? Simplemente utilizar esa gran masa de votos para hacer un balance Pero es que a favor de una solo postura. los votos no hacen un balance político, social y económico. Tenemos que ser una provincia productiva. Si no somos una provincia productiva, que no generamos PIB, que no generamos atracción de divisas al Ecuador, pues obviamente no nos van a parar bola. Pues. Eso es fundamental. Producir, generar, trabajar. Eso es fundamental. Ser un polo de desarrollo pesquero, turístico, agropecuario. ¿Cómo es posible que nuestras represas no estén funcionando? Y después el terremoto, ellas no estaban aseguradas y el proyecto Carrizal-Chones no está funcionando. ¿De qué producción estamos hablando? Sin puertos, sin aeropuertos, sin canales de riego. No podemos. A través de la vía democrática, ¿se podría visionar en algún momento de que Manabí vuelva a tener un presidente de la República del Ecuador? Mire, este es un camino en el cual efectivamente deberíamos, de alguna manera, todos los actores de la provincia de Manabí tener claro que necesitamos efectivamente tener una mayor preponderancia en el aspecto político. Obviamente, no creo que sea un problema de falta de capacidad de líderes que de alguna manera puedan enfrentar un reto nacional y tomar las grandes decisiones para la provincia y para el país. El grave problema es el egoísmo que estamos de alguna manera viviendo desde ciertos sectores políticos, en los ¿A la cuales interna o serían esas fuerzas? hablo a la interna, o sea, porque yo no creo que podamos echar la culpa a los demás de nuestro subdesarrollo, y me van a disculpar. Yo creo que nosotros somos los culpables de este gran subdesarrollo, porque no hemos sido capaces de sentarnos, de determinar las grandes necesidades y la gran perspectiva de desarrollo de la provincia de Manabí en conjunto y trabajar en conjunto. El sector político debe ser una punta de lanza para que de la mano con el sector productivo y los sectores sociales evidentemente podamos construir la provincia que necesitamos. Así que el camino para Carondelet no simplemente es una idea política, tiene que ser nacer de una madurez en donde dejemos a un lado lo particular y comencemos a ver más por lo corporativo. Son tiempos previos a un proceso electoral que definirá el futuro de Manabí. Pero más allá de los resultados de las urnas en el 2019, hay posiciones que los manabitas pueden adoptar desde ya para representar una causa conjunta ante el gobierno nacional. Propuestas ciudadanas y sin intereses personales. Esto es Unión para el Desarrollo de Manabí.